Buenas tardes. Estamos aquí con Ana Carolina Hedge. Ella viene de Argentina, pues invitada para participar en un congreso de salesianidad. Pues por ende hemos aprovechado su valioso tiempo y sabiendo que es una docente de trayectoria, sobre todo trabaja con los pueblos indígenas y por ende nos nace la inquietud de hoy conversar porque creemos que hacemos trabajos algo similar como en Ecuador. Tenemos la educación intercultural bilingüe y entonces por ende nos nace la inquietud, como le dije, de hacer la entrevista, conversar un poco sobre cómo manejan allá en Argentina la educación intercultural bilingüe. Pero antes quisiera contar, Carolina, qué cargo tiene y qué formación tiene, ¿no? Entonces es bueno saber para empezar este diálogo. Pues Carolina, como le dije, viene de la ciudad de Curuzú, Cuatia, Argentina. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires, especialista en la área de antropología, licenciada en ciencias antropológicas, orientación sociocultural, jefa de trabajos prácticos en la materia elementos de lingüística y semiótica del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora, ¿no? También dirige el proyecto de investigación de socialización lingüística en el contexto educativo intercultural. Ha estudiado sobre el mantenimiento, desplazamiento de la lengua toba en las trayectorias escolares de sus hablantes. Entonces, por ende, como lo dije a un inicio, tiene una amplia experiencia, conoce mucho sobre el trabajo del pueblo indígena, la educación sobre todo. Bueno, pues estamos aquí, Carolina. Muchas gracias. Pues bienvenida. Muchas gracias. Un gusto poder conversar contigo. Pues quisiera un poco que nos explique sobre la diversidad cultural de Argentina. Antes de empezar con todo, perfecto, nos vamos abordando algunas inquietudes. Perfecto, sí, es un dato súper interesante de pensar en la diversidad socioétnica y lingüística que hay en Argentina, porque históricamente Argentina ha sido un país que ha invisibilizado a la matriz étnica, a la cantidad de pueblos indígenas y de lenguas que se hablan. Actualmente en Argentina se mantienen vitales 15 lenguas indígenas, aunque con distinto grado de uso en el ámbito familiar y en el escolar. 15 lenguas indígenas que corresponden a 6 familias lingüísticas: la familia Guaycurú, la familia Mataco-Mataguaya, la familia Quechumara, la familia Mapuche. Bueno, hay 15 lenguas que se mantienen, como te decía, con distinto grado de vitalidad. Y a su vez en Argentina se reconocen 30 pueblos indígenas, que el criterio que se usa en Argentina para definir a los pueblos indígenas es el autorreconocimiento. Entonces, es notable el aumento que ha habido en los últimos años con el reconocimiento, políticas de reconocimiento de la diversidad, el aumento de población indígena. Y hay un porcentaje muy alto de población indígena, el 2,4% del total de la población nacional se reconoce como descendiente o perteneciente a un pueblo indígena, según los datos del último censo nacional que se hizo en el 2010, que son aproximadamente cerca de 1 millón de personas, 955.000 personas que se reconocen como indígenas. Entonces es muy notable la cantidad de población indígena y la diversidad también de población indígena que hay, que como te decía no siempre ha estado visibilizada ni para la misma población de Argentina. Hay gente en Argentina que piensa que no hay población indígena y no siempre se visibiliza estas poblaciones. Ahora que topaste sobre las lenguas, antes de abordar
sobre el proceso de educación intercultural bilingüe, ¿no? También nos interesa, también me interesa esto de la lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo se allá en Argentina, cómo dan, o sea, hay un prioridad en manejo de las lenguas indígenas en las familias, en la educación o en otros ámbitos, o no sé, en la ciudad, yo qué sé? Bueno, mira, la verdad que estas 15 lenguas indígenas las podemos ver en un continuum en cuanto a su vitalidad y su mantenimiento. Tenemos desde lenguas como por ejemplo hay una lengua que es el vilela, que no posee hablantes, queda un anciano que está bajo la categoría de recordante, es decir, que recuerda algunas estructuras porque la hablaban sus abuelos, es decir, una lengua que es casi, diríamos, muerta, ¿no? En ese abanico vamos pasando por lenguas, para ponerte situaciones más intermedias, como este extremo, una situación más intermedia, como la del caso del pueblo Tobacón, que es con el que específicamente trabajo, que es un pueblo originario de la provincia del Chaco, que es el norte del país, que por distintos procesos de expropiación de las tierras, de avance de la frontera agraria, etcétera, fueron migrando hacia distintas zonas urbanas de Argentina. Entonces lo que encontramos, por ejemplo, con ese pueblo es un uso muy desigual de la lengua, entre los contextos más rurales, entre los contextos más urbanos, y básicamente el escenario sociolingüístico que vemos con respecto a esa lengua es que los adultos suelen hablar la lengua, suelen entender, pero en los últimos 20 años más o menos, lo que cada vez es más notable es que dejan de transmitirle la lengua a los hijos. O sea, los adultos hablan la lengua, pero ya a los niños les hablan la lengua castellana, el español. Entonces los niños hablan el español como primera lengua y tienen algunas nociones de la lengua toba como una segunda lengua, mientras que los adultos están en la situación inversa. Y en el otro extremo de este abanico, este continuum de vitalidad, desde casi la no vitalidad de las lenguas hasta la vitalidad de la lengua en ese abanico, en un extremo encontramos, por ejemplo, la lengua wichí, que es una lengua también del norte del país, que es una lengua muy vital. No es de las lenguas más numerosas en cantidad de hablantes, pero es una lengua que se mantiene muy vital, es la primera lengua de la mayoría de las personas hasta que ingresan al sistema educativo, que tienen en esos casos el primer contacto con el español. Hasta el ingreso al sistema educativo, en general, las personas son monolingües en la lengua wichí y después aprenden el español, pero no es una lengua que se use en el ámbito doméstico. Solamente se la usa para el contacto con el sistema de salud, para ir a los hospitales, o el contacto con el sistema educativo, o la cuestión burocrática con el Estado para los papeles, los documentos, todas esas cuestiones. Pero sí es muy diverso el escenario. Realmente tenemos un continuum desde lenguas que casi no se hablan, que están un punto muy cercano a dejar de existir, hasta lenguas que se mantienen muy vitales y son medio de comunicación en el ámbito familiar y doméstico, que es lo principal para diagnosticar la vitalidad de una lengua, ¿no? Si la lengua se transmite de padres a hijos. ¿Cuál es el principal problema para que los padres no enseñen la lengua materna, en este caso, sabiendo que es su lengua, ¿no es cierto? Y de eso se puede fortalecer la identidad, la cultura, sus tradiciones, todo que viene, ¿no? Y le digo, bueno, antes de que me responda, es algo parecido acá en el Ecuador también, que pasa, ¿no? Con la lengua quichua. Es un diálogo dentro de la familia, y no más, y de pronto entre los adultos mayores en este caso, pero ya con los jóvenes han dejado de comunicar, y igual con los niños, ¿no? Sí. Mira, una de las principales causas, la principal causa esgrimida en el plano consciente por los mismos hablantes, es decir, cuando uno rastrea y ahonda en por qué se ha dejado de transmitir la lengua de padres a hijos, cuáles son las razones, la principal razón está asociada a la discriminación. A hechos de discriminación que vivieron los adultos a lo largo de su propia historia de vida, entonces para evitarle el sufrimiento a los hijos, prefieren que hablen español como para pasar más desapercibidos, para ser menos visibles con el resto de la sociedad no indígena. Después, con los años, por ejemplo, a lo largo de estas investigaciones y el trabajo con los mismos hablantes, muchos reconocen que en realidad ha sido un error porque no transmitirle la lengua a los hijos, porque de repente
también reconocen que sí, hay población que puede discriminar, pero hay otra población que valora esa lengua como parte del patrimonio lingüístico del pueblo argentino. Entonces, muchos se sienten arrepentidos de no haber transmitido. Pero principalmente una de las causas más notables es la discriminación. Muchas veces está el prejuicio muy mal manejado desde el sistema educativo de parte de los docentes que no son indígenas, que consideran muchas veces al bilingüismo como un factor nocivo para la educación. Es decir, hubo muchas intervenciones de docentes no indígenas hacia esas familias que le han dicho a los padres, no, mejor que tu hijo hable solo una lengua, no que hable dos, porque si habla dos se va a hacer lío y así no le va a ir bien en la escuela. Y es tremendo porque ese prejuicio pasa con las lenguas indígenas. Si fuera un niño migrante norteamericano que habla inglés, ninguna maestra le diría que el bilingüismo es nocivo para su desarrollo educativo, sino que lo que ahí está en juego es una ideología lingüística que asocia a las lenguas indígenas con el atraso, con la pobreza, con la discriminación, ideas erróneas que llevan a estas prácticas. Y después, por otro lado, podríamos decir, pues esto está como la respuesta en el plano bien consciente de los hablantes, en una charla con los hablantes. En otro plano, podríamos decir que tampoco el Estado acompañó con políticas para la vitalidad de las lenguas indígenas, para el mantenimiento. No hubo una política de apoyo hacia las lenguas indígenas, entonces eso lleva a que se vaya debilitando. Si hubiéramos tenido intervenciones del Estado en recursos disponibles del Estado para la estandarización de las lenguas indígenas, la producción de diccionarios, gramáticas, la producción de materiales didácticos para el medio escolar, planificaciones lingüísticas que contemplen cómo desarrollar el avance de una progresión en los contenidos lingüísticos para que esas lenguas se mantengan vitales, esto tampoco hubiera pasado por eso. Pero muchas veces los hablantes de ese plano de las políticas estatales no necesariamente lo hacen consciente, pero es una parte fundamental que impactó. La falta de una planificación lleva a intervenciones poco felices como la de muchos docentes que consideran negativo hablar una lengua indígena, ¿no? Es decir, que los docentes no mantienen la lengua dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es bastante complejo porque en la educación intercultural bilingüe en Argentina, por un lado están los maestros indígenas, que es todo quizás toda otra pregunta de caracterizar si son o no son hablantes los maestros indígenas, pero por otro lado tenemos a los maestros no indígenas que acompañan, trabajan en pareja pedagógica, el maestro indígena con el maestro no indígena en el aula, y los que suelen considerar estos prejuicios más negativos en torno a las lenguas indígenas vienen de la mano de los maestros no indígenas, ¿no? Que consideran a la lengua indígena como nociva. Bueno, pues vamos a continuar con la pregunta. Pues ahora quisiera que cuente sobre cómo es el proceso de educación intercultural bilingüe allá en Argentina. Bueno, las políticas de educación intercultural bilingüe en Argentina se oficializan, tienen un estatus más reconocido a nivel legislativo, a nivel nacional, a partir de la década de los 90, más o menos. En el año 94 podemos poner como hito fundamental la reforma de la Constitución Nacional, que incluye un artículo, el artículo 75, inciso 17, que reconoce los derechos para los pueblos indígenas. Y es muy novedoso y muy interesante porque Argentina, cuando incluye ese artículo, reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas y le da una serie de derechos. Pero es muy interesante porque reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas a la Constitución del Estado Nacional, y eso es bastante de avanzada en la región de América Latina. Entonces ahí se reconoce la educación intercultural bilingüe. Luego, esto a nivel de la Constitución Nacional, luego las leyes de educación nacional. Hubo una ley de educación nacional que se reformó en el año 93, una reforma en el 2006, que tuvieron sus discusiones de unas políticas con tinte más neoliberal a otro tipo de políticas en el 2006, pero se reconoce la educación intercultural bilingüe, podríamos decir en la actualidad, como una modalidad del sistema educativo destinada para los niños indígenas.
A nivel nacional está este reconocimiento. Ahora bien, esa legislación nacional es como un espíritu que permea todo el sistema educativo, pero cada provincia, cada jurisdicción, saca sus leyes de educación provinciales que no pueden contradecir a la ley nacional, pero le dan determinadas particularidades. En el caso con el que puntualmente vengo investigando hace muchos años, que es el caso del pueblo Tobacó, y en la provincia del Chaco, es una provincia muy pionera en el reconocimiento étnico de los pueblos indígenas y con legislación muy novedosa al respecto de las poblaciones indígenas. Incluso la última reforma provincial que hicieron en el 2014, en la provincia del Chaco, crearon una modalidad educativa que podríamos decir en un punto superadora de la educación intercultural bilingüe, que son las escuelas de gestión social, comunitaria, indígena, que son escuelas cogestionadas entre el Estado y un consejo asesor indígena. Entonces, esas escuelas tienen directivos indígenas y esos directivos indígenas pueden seleccionar a su plantel docente y tienen otra injerencia en los contenidos que se pueden enseñar, que es una modalidad muy nueva y que está solo en la provincia del Chaco. Pero tenemos desde eso hasta, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia en realidad donde está la capital federal, ¿no? La ciudad autónoma, digamos, de Buenos Aires y los 24 partidos que rodean a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dentro de la provincia de Buenos Aires es la región que congrega la mayor cantidad de población indígena del país, por las migraciones, obviamente. Y en esta jurisdicción no se lleva adelante ninguna política de educación intercultural bilingüe. Se reconoce en la ley, sí, está reconocido, pero no se lleva adelante ninguna acción. Entonces, el escenario es muy diferente entre las distintas provincias de Argentina, ¿no? También es muy... el rasgo más común que tiene la educación intercultural bilingüe es que no podemos encontrar experiencias similares entre las distintas provincias de Argentina, ¿no? Es un rasgo más característico de la diversidad de experiencias. ¿Cuáles han sido los problemas y desafíos en este proceso de educación intercultural bilingüe? Y la respuesta va a estar ligada al sesgo de los temas con los que trabajo e investigo, ¿no? Porque capaz que algún otro colega que trabaja otros temas plantearía otras discusiones, pero para mí el principal problema es la falta de una planificación lingüística, porque justamente, ¿qué pasó? Las primeras intervenciones de educación intercultural bilingüe surgieron a partir de las demandas. ¿Cómo surge la educación intercultural bilingüe? Un paso más atrás, tenemos que decir. Dentro de cómo surge la educación intercultural bilingüe, diríamos todo el movimiento de reconocimiento de derechos indígenas a nivel nacional e internacional, todo ese movimiento en la década de los 80, de visibilidad de los pueblos indígenas en América Latina, más todo lo que fueron las políticas neoliberales que incentivaron particularismos, políticas focalizadas que dieron origen a que surjan esto, más los movimientos indígenas reclamando una visibilidad dentro de sus contextos. Y la problemática central que esgrimían los pueblos indígenas para la necesidad de una educación intercultural bilingüe eran las barreras comunicativas que había entre los niños indígenas y los docentes de sus escuelas. Es decir, nos encontramos con niños hablantes de lenguas indígenas que entraban a un sistema educativo en el que se les hablaba en español y justamente ese choque producía el fracaso escolar, el fracaso del sistema educativo para atender a estos niños. Es decir, un sistema educativo que no estaba pensado para cómo atender las necesidades particulares que tenían estas poblaciones. Y fuertemente era la cuestión de las barreras lingüísticas, y está registrado en documentación, en escritos de distintas experiencias de los comienzos de la educación intercultural bilingüe. Ahora bien, 30 años de la educación intercultural bilingüe, ¿qué es lo que encontramos? Que cambió el escenario sociolingüístico. Entonces ya el problema de la educación intercultural bilingüe no es la barrera comunicativa de un niño monolingüe en la lengua indígena y un maestro monolingüe en español, sino que el problema que otros problemas que fueron apareciendo más recientemente y que no son visibilizados es, por ejemplo, cómo la educación intercultural bilingüe puede atender a las lenguas indígenas que están atravesando un proceso de desplazamiento, es decir, cómo revitalizar una lengua indígena, cómo enseñar una lengua indígena como segunda lengua, cómo incluir distintos contenidos curriculares. Es decir, eso yo creo que es una gran problemática del sistema educativo, es como un gran desafío. Y creo que otro desafío que no se ha planteado, ni siquiera esto más
desde la mirada de la investigación que como diagnóstico de una problemática que la población me la haya dicho necesariamente. Es que nunca se puso en discusión como la estructura del sistema educativo, el formato escuela. Es decir, esta cuestión de los niños separados muchas veces en grados, con tiempos reglados, digamos, toda esa estructura que no necesariamente condice con el espíritu de los pueblos indígenas. Cuando trabajé con una experiencia de educación intercultural bilingüe con el pueblo Wichí en Formosa, había una gran problemática que era que los niños estaban acostumbrados a moverse mucho en grupos, los hermanos, con los primos, niños de distintas edades. Y los niños lloraban cuando la maestra quería mandar, no, vos te vas a 4º grado y vos te vas a 1er grado, y los nenes no querían separarse porque lo vivían como, no querían separarse de sus hermanos. Y bueno, esta cuestión que tiene el sistema escolar o cuando el recreo, cada vez que estaba llamado el recreo en comunidades rurales, que la escuela no necesariamente estaba cercada, los chicos se iban y no volvían más después del recreo, porque bueno, esta cuestión de que la escuela no siempre se adaptó su formato a pensarse, nunca se pensó intercultural el formato escuela. Es decir, el formato escuela, como está pensado con la maestra de la escuela, el recreo, los contenidos, eso se trasladó a las comunidades indígenas, pero nunca se repensó si no habría que cambiar las dinámicas, los tiempos, la organización, la disposición espacial, digamos. Eso me parece que también es un desafío, pero bueno, quizás no es el más urgente, pero sí es un desafío pensar el formato intercultural de la escuela para la educación intercultural bilingüe. ¿Cuál es el pensamiento de los padres de familia, la comunidad en sí sobre educación intercultural bilingüe? ¿Valoran, desvaloran, se sienten desmotivados? Porque acá en Ecuador surge eso, ¿no? Sí. O sea, no tiene mucho... O sea, no valoran mucho la educación intercultural bilingüe. Sí, yo creo que el mismo hecho de que se esté enseñando la lengua materna, el mismo hecho de que haga reflexionar sobre su identidad, haga reflexionar, entonces se reflexione sobre la cultura, el mismo hecho de que vuelva a recuperar su alimentación. Entonces, todo esto, un poquito les causa malestar, ¿no? Entonces, como que la globalización nos ha llevado por otro lado, ¿no? Sí, mira, sí, es problemático porque en los comienzos de la educación intercultural bilingüe había mucha esperanza de los pueblos indígenas con la posibilidad de una escuela que atienda sus necesidades, que incluya su lengua. Yo creo que en la actualidad creo que en varios escritos, incluso esto ya está dicho, lo dije muchas veces, creo que uno de los grandes problemas es que la educación intercultural bilingüe está cayendo en el descrédito de los propios indígenas. Es decir, hay padres indígenas que frente a la opción de mandar a sus hijos a la escuela que tiene educación intercultural bilingüe, que está en la comunidad, o mandar al hijo a la escuela que está en el pueblo, que no tiene educación intercultural bilingüe, muchas veces se opta más por esta otra opción porque también la no inversión, los no recursos destinados a la educación intercultural bilingüe traen problemáticas, entonces te vuelve casi como si fuera un sinónimo de una escuela de baja calidad, de baja calidad educativa. Muchas veces está la queja de los padres, de los niños que no aprenden en la escuela. Me acuerdo también en la escuela... En esta experiencia con comunidades wichí, un padre que se había quejado en la escuela, había quejarse que su hijo estaba en 7º grado, estaba terminando la escuela primaria, como muy defraudado el padre porque había ido a la salita de atención médica y le habían dado un formulario para que complete para ser atendido. Y el padre no sabía hablar español, entonces se lo dio al hijo para que lo complete diciendo, bueno, vos fuiste a la escuela, vos fuiste a 7º grado, yo no pude ir a la escuela, completar el formulario para que me puedan atender en la salita, y el chico no lo podía completar. Y el padre se sintió defraudado con la escuela. ¿Cómo puede ser que mi hijo venga acá a esta escuela, está en 7º grado y no pueda? Es decir, hay cuestiones que no están del todo contempladas y afectan a la calidad de la educación intercultural bilingüe. Digamos, la falta de inversión realmente hace que esas escuelas no tengan ni los recursos materiales que pueden tener muchas otras escuelas públicas. Estamos hablando siempre, ¿no?, de escuelas públicas. Pero hay escuelas públicas que reciben otro tipo de subsidios, de fondos del Estado. Es diferenciado. Y
sí, termina siendo diferenciado porque también los Claro. recursos, las comunidades indígenas suelen estar en muchas de las provincias que tienen menos recursos económicos, entonces hay menos inversión. Entonces, eso trae realmente para Un muchos padres... desequilibrio, malestar. Exacto, entonces sí realmente hay padres que en el presente yo creo que hay muchas familias que miran con un poco de desconfianza la educación intercultural bilingüe, como bueno, en esas escuelas finalmente los chicos no aprenden lo mismo que un chico que va a una escuela que no sea de modalidad indígena. Y en el manejo de la equidad de género, dentro del proceso de estudio. Bueno, mira, en lo que es notable es que la profesión de algo que... En los docentes, por ejemplo. En los docentes que justo estábamos comentando antes, en el caso de los docentes indígenas, al comienzo la profesión de educación intercultural bilingüe, a diferencia de lo que pasa con el magisterio para la población no indígena, que es una profesión fuertemente feminizada, ¿no? Así es. La mayoría de las maestras son mujeres no indígenas. En el caso de la profesión de educación intercultural bilingüe, los primeros docentes, la mayoría eran hombres. Porque también estos primeros docentes de la educación intercultural bilingüe eran jóvenes que eran seleccionados por su comunidad, que eran referentes, muchos vinculados a distintas iglesias, o iglesias evangélicas o iglesias católicas, dependiendo del contexto de evangelización de cada una de las comunidades indígenas. Muchos eran pastores anglicanos, por ejemplo. Estos jóvenes indígenas en un comienzo eran más masculinos, en la actualidad no, en la actualidad son mucho más las mujeres, pero sí es algo que estamos discutiendo dentro del proyecto de investigación en el plano de los docentes indígenas y en el plano de colegas que están haciendo sus investigaciones de doctorado y de maestría que han trabajado con la educación intercultural bilingüe en el nivel superior. Y ahí sí es un poco más notable la diferencia que se da entre los géneros, en tanto, por ejemplo, las mujeres indígenas cuando tienen hijos se les dificulta mucho más el acceso a la universidad que a los hombres. Todo los aspectos que hacen a la vida universitaria, la participación en distintos espacios, más allá de las clases, ¿no? La participación en espacios o de militancia o de organización universitaria o de distintos eventos culturales, se ve mucho más limitada para las mujeres, en general por obligaciones con el ámbito doméstico que con los hombres. Ahí se nota mucho más. En el caso de los que estudian para maestros indígenas, me parece que es un poco menos notable esa desigualdad porque son estructuras, por ejemplo, hay un instituto que es el pionero de formación de maestros indígenas con el que trabajo, que tiene una modalidad de internado, es decir, que los chicos se quedan, viven en el instituto mientras están estudiando, entonces eso da otro tipo de contención. Hay chicas que pueden estar con sus bebés mientras están estudiando, es decir, hay toda otra estructura de contención muy diferente a la que pasa cuando los indígenas llegan al sistema universitario, con población indígena y no indígena. Ahí se siente más sienten limitadas. Exacto, la cuestión de género juega una variable fuerte. Por ejemplo, acá es algo parecido, ¿no? Sí. Algo parecido porque igual cuando nosotros iniciamos con el programa académico Tapaxi, luego que se convirtió en carrera de educación intercultural bilingüe, se inició, al inicio eran más hombres, luego a partir del 2002 o 2003 fueron ya ingresando mujeres, ¿no? Entonces como que ahí se fue equilibrando, ¿no? Pero en la actualidad el 70% es mujeres. Mira. Que están profesionalizando, ¿no? Entonces tiene algo parecido, sí, igual. Totalmente. Bueno, en educación, o sea, acá en la formación de educación intercultural bilingüe, son pocas las instituciones educativas de educación superior que priorizan, ¿no? La técnica la Universidad de Cuenca es la única que ha trabajado poco, ¿no? De ahí, bueno, los institutos pedagógicos,
durante la Revolución Ciudadana, los 10 años de Revolución Ciudadana, quedó la Universidad Salesiana. De alguna forma hemos sostenido, ¿no? Han podido resistir. Hemos resistido, ¿no? Entonces, igual como tú comentas, ¿no? Si van a las otras universidades, pues no pueden ir con sus bebés, entonces, y nosotros hemos tratado de acoger, ¿no? Entonces la institución trata de ayudar, poner parvularias, cuando vienen a las presenciales acá a Quito, por ejemplo, van parvularias a hacer su práctica, cuidar a los bebés, hasta que ellas estudien, y de tarde entregan a los niños, así, ¿no? Ese es el trabajo que se hace de alguna forma, ¿no? Allá, ¿cuál es la institución más preocupada en formar a los docentes indígenas? ¿Los institutos o alguna universidad que se preocupe? La formación en Argentina, justo ahora está muy en debate esta cuestión a nivel nacional, no solo para el caso indígena, a nivel nacional. Los maestros, la profesión de docente, el magisterio, la carrera para docentes, es educación terciaria, no universitaria. Es decir, se termina la educación primaria, la secundaria, y institutos de formación terciaria para los docentes son los que forman a los maestros. Está en discusión porque se quiere pasar al sistema que pase a ser universitario. Con una gran discusión porque, si bien no podría decir, bueno, es jerarquizar la profesión, no, los institutos terciarios de formación docente tienen mucha trayectoria. Hay muchos institutos con distintos perfiles, con distintos acentos, con distintas historias, entonces es algo que realmente está preocupando mucho porque hay una lucha muy grande para que no se cierren los institutos de formación docente y se pasa al sistema universitario, porque no necesariamente son 4 años, es decir, es en tiempo, en cantidad horaria, es muy similar a alguna carrera universitaria. Esto a nivel nacional. Entonces, para la formación de los maestros indígenas, en realidad, primero lo que fue interesante del proceso de creación de la educación intercultural bilingüe es que cuando surge la ley y se crea la necesidad de los maestros indígenas, se plantea como una necesidad, bueno, cómo trabajar esa barrera lingüística de niños monolingües en lengua indígena, maestros monolingües de español. Bueno, la figura del maestro indígena que haga de mediador, traductor, entre la familia, la comunidad y la escuela, y se inserta en la escuela. Obviamente surgió esa necesidad y no había una formación, entonces los primeros maestros eran referentes seleccionados de su comunidad, por su propia comunidad, bueno, que cada comunidad seleccionaba a qué joven estaba más formado y podía pasar a ser parte de la escuela como maestro. Pero paralelamente se fueron creando distintas instancias de capacitación. El primer instituto para formación de maestros indígenas que hay en Argentina es justamente uno destinado al pueblo con el que trabajo y en la provincia en la que trabajo, que es en la provincia del Chaco. Por eso trabajo en esa provincia, por la historia fuerte que tiene en cuanto a la educación intercultural bilingüe, que se llama el CIFMA, Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, que es un instituto que tuvo una larga historia hasta que se fue consolidando como instituto de formación docente. Es un instituto para formar a los maestros indígenas que fue el primero de Argentina. Muy recientemente, yo te diría el 2010 en adelante, el CIFMA data de 1987 en adelante, que viene con una historia de un espacio más informal hasta formarse en un instituto terciario de formación docente. Pero sacando este instituto, digamos, hay otros, pero no con esta trayectoria. Es decir, la formación de maestros indígenas no alcanza todas las lenguas indígenas de Argentina. El CIFMA atiende 3 lenguas indígenas, que son las 3 lenguas que se hablan en la provincia del Chaco, que es el Toba o Com, el Wichí y el Mocoit o Mocoví. Esas 3 lenguas son las que se atienden en el CIFMA, que tienen maestros profesores de lengua toba, de lengua wichí, de lengua mocoit, y los chicos, según su identidad étnica, cursan esas clases. Después hay otras experiencias mucho más recientes, pero justamente, y esa también podría haber entrado como otra de las problemáticas, realmente no se ha invertido en la formación de los maestros indígenas. Entonces pasó que se crean estos cargos, entonces entran en la escuela no bajo la figura de maestros, sino muchas veces como idóneos o auxiliares docentes.
¿sí? Los maestros indígenas son los más recientes, los que logran el título de terciario. Es decir, que no hay una política de formación de parte del Estado. No. Y ese es otro de los grandes problemas, lo tendría que haber mencionado, que es la formación, ¿no?, de los maestros indígenas como un aspecto fundamental para la educación intercultural bilingüe. Bueno, pues ha sido muy bueno tu explicación, esta experiencia educativa. Gracias. Como docente investigadora, pues tienes, como le digo, muchas expectativas, experiencias por decir, ¿no? Quisiera que deje alguna experiencia que durante tu investigación, una anécdota que haya surgido. De la investigación. Mira, yo creo que fueron muchas, la verdad, las distintas situaciones vividas a lo largo de mi carrera como investigadora en esta temática, desde el año 2002, que estoy trabajando en torno a distintas problemáticas de la educación intercultural bilingüe y de las lenguas indígenas en relación a la educación, la transmisión en el ámbito familiar. Y yo creo que son infinidad de cosas, desde, no sé, cursos de capacitación que le hemos dado a docentes indígenas, distintas. Yo creo que hay un hecho que siempre lo recuerdo de haber visto en la escuela y que me pareció siempre interesante por pensar en las cuestiones de poder, que cuando estaba haciendo mis primeras investigaciones a comienzos del 2000, ¿no?, como decía, en la provincia de Formosa y en la provincia de Salta, en otra región donde hay población chorote, que es otro pueblo indígena de Argentina. Se ve una situación en la que había unas maestras que estaban discriminando mucho a los chicos y los padres se organizaron y lo que hicieron fue un paro de niños a la escuela. Sí, esta cuestión de que uno está acostumbrado a que los docentes suelen hacer huelgas y toda la cuestión que eso implica, y acá había sido inverso, fueron los padres que decidieron no mandar a sus hijos a la escuela hasta que no se cambie a esa docente que estaba maltratando a muchos de los niños. Y siempre me pareció interesante por pensar esta cuestión del poder que tienen las comunidades indígenas, que no siempre son conscientes del poder que pueden tener en la organización colectiva para poder revertir situaciones de violencia. Y me pareció siempre interesante pensar en cómo esos padres pudieron organizarse y lograr sacar a esa persona, porque justamente así como uno está muy acostumbrado a escuchar a los padres quejarse de las huelgas docentes y si no tienen clase los chicos y toda esta cuestión, y bueno, y eso era interesante porque eran los chicos los que no iban a la escuela, y si los padres decían no mandar a sus hijos a la escuela, esa escuela tampoco puede funcionar. Claro. Entonces hay un poder ahí que tienen los padres que es interesante, y me parece que da un puntapié interesante para que las poblaciones indígenas puedan organizarse y también hacer sus reclamos, hacer oír su voz en el reclamo de qué educación quieren para sus hijos, ¿no? Claro. Que no siempre se ha incluido bien la voz de los propios padres de familia, ese espacio que les reclame. Exacto, sus derechos. Sus derechos y qué esperan, ¿no? Me parece que siempre está la pregunta porque incluso mi mirada puede ser como investigadora, decirte, bueno, para mí sería fundamental revitalizar las lenguas indígenas, bueno, y también escuchar las voces de los padres indígenas de si es una preocupación esa, o si no hay una preocupación más por qué contenidos o solo están preocupados para que lean, escriban, que pongan el nombre, de pronto va por ahí también, ¿no? Sí, entonces ahí me parece que sí, lo interesante es pensar cada vez más cómo hacer más visible la agencia, el poder de decisión de los indígenas en estas cuestiones, que bueno, me parece que el caso de ustedes acá es otra, la presencia de la población indígena en la gestión de su educación. Aunque al inicio de la educación bilingüe era algo similar. O sea, siempre la comunidad era la que
sea, veía toda la parte administrativa, el proceso de la educación bilingüe, ¿no? Ellos elegían a los docentes, el docente que trabaje en la escuela, el docente tenía que ser el líder de la comunidad y el docente tenía que ayudar a gestionar los proyectos porque supuestamente él sabía leer, entonces él tenía que hacer sus oficios, presentar ante las instituciones para que o sea, ir mejorando la comunidad, ir buscando las necesidades que tiene la comunidad. Entonces iba por ese lado, ¿no? Entonces la comunidad, los padres de familia tenía toda la potestad de solicitar o hacer cualquier gestión. Entonces creo que algo similar, creo que al pasar los años como que fue perdiendo este espacio la educación bilingüe. Entonces fue cambiando un poco el proceso, ¿no? Sí. El proceso de formación, porque acá la educación nació por un territorio propio, por una educación propia, ¿no? Más que el manejo de la lengua en sí, mira. Más que el manejo de la lengua en sí, más fue un reclamo de un territorio propio, de una educación propia, por varias razones, ¿no? Acá lo más fuerte era estaban en las comunidades los terratenientes. Mira. Entonces eran huasipungueros de los terratenientes. Entonces el empoderamiento fuerte fue el reclamo hacia los terratenientes que los devuelva las tierras, ¿no? A las manos de los pueblos indígenas. Se logra en los años 90, con el gran levantamiento en los años 90, se logra recuperar las tierras, ¿no? Entonces ahí nace la educación, en vista de que los dirigentes no sabían leer y escribir, entonces tuvieron una gran necesidad de que tenían que aprender a leer y escribir. Y ahí nace los centros de alfabetización, luego siguen las escuelas, a partir de los años 70 toma un fuerte, como le digo, esto de la alfabetización acá en el norte, en el sur, acá en el norte, una de las mujeres luchadoras, la mama Dolores Cacuango, y en el sur, Monseñor Leonidas Proaño, por medio de escuelas radiofónicas. Mira. Entonces en lengua quichua. Mira. Entonces el programa pasaba en lengua quichua. Entonces esto le ayudó bastante a incentivar, ¿no? Entonces había una fuerte, como le digo, apropiación. Ahora desde que más bien el ministerio, como le digo, adentra en el proceso, pues toma parte del ministerio como parte de... Entonces ahí va más bien perdiendo esta fuerza. Entonces ya no participan mucho los padres de familia en esta toma de decisión de educación. Eso. Pues creo que hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco un montón. A ustedes.